las y los saludamos en el nombre del Señor Jesús, con mucho gozo, sabiendo que este es tiempo de recordarlo, de recordar su gran amor, su gran misericordia, la gracia que recibimos por Él venir a la tierra y morir en la cruz por nuestros pecados. Del triunfo de ese sacrificio, nosotras podemos tener y obtener en el día de hoy muchísimas bendiciones que hemos olvidado por los afanes, por las tantas cosas que nos demandan atención, que nos sumergen en ese río, en ese caudal de actividades, de responsabilidades o de cosas que tienen el nombre de responsabilidades, que terminamos siendo drenadas y no hay gozo en nuestras vidas. Este programa tiene el nombre Mujer, crees esto, porque Dios quiere que nosotras creamos, pongamos nuestra fe en estas verdades que han sido olvidadas o han sido desviadas, a fin de que no tengamos certezas, de que no tengamos fundamentos, de que no tengamos bases que nos permitan vivir sonriendo al futuro, sabiendo que el Señor tiene el futuro nuestro en sus manos. Y por eso queremos tratar o continuar lo que empezamos la semana pasada, que tiene el tema de la mujer ansiosa y la mujer que confía, que espera, la mujer hacendosa, la mujer que toma todas las cualidades, fortalezas, bendiciones que Dios le da para colocarlas no solo a su favor, sino a favor de otros. Invitamos la semana pasada a la magíster Camila Hasbun, que porque no pudimos terminar, le pedimos que viniera una vez más. Camila, buenas, ¿cómo estás? Hola, bien. Aquí bien. te tenemos, casi en contra tuya, pero no, aprovechando. Con mucho gozo. Qué bueno, aprovechando que estás aquí. Camila, para que los que están por primera vez lo sepan, es psicóloga, pero además el Señor le permitió tener una escala más, un grado más en su saber, a favor de todos, yo creo, porque está usando muy bien ese magíster, y lo hizo en neurociencia. Y queremos, Camila, volver a tomando este punto de referencia de la semana pasada, de una mujer muy afanada, una mujer que perdió su paz y entró en un estado de ansiedad y que, bien apuntaste, parecería por el texto griego que vivía casi así siempre, demasiado activa y muy ansiosa. Y yo quisiera partir de lo siguiente. Dijiste que las mujeres tenemos el doble de probabilidades de ser ansiosas, más que los hombres, porque muchas demandas de nuestro entorno nos han cargado con cosas que aunque podemos hacer, no las podemos hacer al mismo tiempo. Así y ahí es. entramos al término multitasking. ¿Tú podrías en este momento hablar un poquito o resumir un poquito lo que es ansiedad y cuáles son las demandas que nos rodean? Así es, pues clínicamente hablando, ansiedad viene a ser este estado de incertidumbre que tenemos sobre el futuro, de sentirnos en poco control de lo que viene y por tanto nuestro sistema nervioso percibe el entorno como algo peligroso y comienza a desencadenar ciertos efectos de los cuales se producen muchos estados psicológicos, pero también trascienden a los estados pues fisiológicos. Y dijimos eso mismo que comentabas, que la mujer tiene el doble de probabilidad de, estadísticamente hablando, de padecer de ansiedad que los hombres. Y una de las hipótesis que yo entiendo por mi expertise, digamos que en el área, por lo que observo de forma clínica cuando trabajo con mujeres y con personas, y obviamente viendo también mi propia experiencia, creo que hay un entorno cultural en nuestro mundo que ha visto a la mujer con un rol, o ve a la mujer con un rol que de forma natural se le demanda, porque se le asocia inmediatamente con el hacer. Han identificado a la mujer con un rol superpoderoso, con dones, regalos, digamos que talentos sobrenaturales, que cuando ella falla en mostrarlos, entonces se le asocia con el error.
La mujer es la persona o el rol que siempre está en una posición de planificación, siempre está en una posición de resolver problemas, siempre está en una posición de buscar la forma de arreglar la situación del entorno. Tiene cualidades como muy específicas que el Señor de hecho se las ha dado, pero dentro de esta demanda y de este entorno, el rol mismo se ha ido distorsionando, ocasionando un daño en la identidad de la mujer, donde ahora el hacer produce ansiedad. Cuando realmente el Señor sí también nos asocia con el hacer, pero primero nos asocia con la identidad. Soy primero para luego hacer dentro del marco que el Señor me ha dado. Tú has dicho dos palabras que son claves para poder seguir hablando sobre esto. La identidad que tenemos y el rol que se nos ha dado. El rol tiene que ver mucho con lo que tú tienes que representar, que se te dice que tienes que hacer. Así es. El listado de cosas que te dice tú tienes que hacer esto, el rol. En el teatro, el rol de lo que tienes que dramatizar. Pero cuando hablamos de identidad, hablamos de algo innato, regalado por Dios para que seamos de esa forma. Así es. La identidad me libera. Saber quién soy me libera. Y lo que puedo hacer me libera. Mientras que el rol me esclaviza. Y estamos mucho llevando a la mujer a roles. Así es. Que el feminismo ha aprovechado para destapar una versión, animadversión, hacia aquello que sí podemos hacer con gozo. Por eso yo quiero preguntarte, antes de que nos vayamos a hablar con las otras hermanas y hacer esto una conversación, quiero preguntarte, ¿cuál es la diferencia, porque hablabas de eso la semana pasada, entre ser ansioso, una persona ansiosa, entre tener un trastorno de ansiedad y entre ser una persona que sienta ansiedad de tiempo en tiempo? ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es cómo reacciona realmente nuestro sistema nervioso al entorno. ¿Cuál es la frecuencia? Frecuencia es una palabra importante. ¿Cuál es la intensidad? ¿Y cuál es el nivel de desadaptación que produce nuestro entorno? A desadaptación me refiero a cómo interfiere con mi trabajo, cómo interfiere con mi familia, cómo interfiere con mis quehaceres diarios. Entonces, ser una persona ansiosa es ser una persona que lleva un estilo de vida donde el sistema nervioso siempre está en alerta, siempre está en la reactividad, listo para responder. Se siente amenazado. Exacto, se siente amenazado todo el tiempo y las preocupaciones entonces me llenan de una forma que no puedo controlar. O sea, la parte emocional cubre ese sentimiento. Cuando yo soy una persona que puedo tener ansiedad en un momento o en otro, realmente soy una persona que tengo un sistema nervioso común y corriente. Cuando los niveles de ansiedad se detienen o cuando el estresor ya se detiene, entonces puedo volver a un estado de funcionalidad. Esa es la gran diferencia entre estos dos estados. Y trastorno de ansiedad es cuando ya se trasciende de una forma importante y la persona deja de tener absoluto control sobre sí misma, pierde la parte de la voluntad y es muy importante ya intervenir de otras formas que el Señor también nos ha provisto para intervenir, para así controlar y volver al cerebro, digamos, o a ese sistema nervioso a un estado natural. Mientras el cerebro se sienta amenazado por la información que está recibiendo de nosotros mismos, ¿verdad? Todo lo que me rodea o lo que yo estoy sintiendo o como interpreto mi momento, eso va a traerme ansiedad o va a mantenerme en ansiedad. Hay unos efectos. La gran diferencia. Háblame un poquito de eso, por favor. Cuando yo me mantengo en ansiedad, esos niveles de cortisol producidos por el estresor, que son comunes que se eleven, pero inmediatamente todo baja, pues esos niveles de cortisol también, por el mismo sistema del cerebro, lo vuelven y se bajan, pero hay un tema con el mantener el cortisol elevado que trasciende todo lo que tiene que ver con lo natural y despliega efectos fisiológicos, despliega efectos psicológicos, pérdida de peso, aumento de peso, cambios en los hábitos, temas con el metabolismo, temas con el sueño, que trae otros tipos de desencadenantes. O sea que el mantenerse realmente el cortisol elevado es lo que realmente trae la gran inestabilidad en la vida del ser humano. Y eso quiere decir vivir desajustado y sufriendo. Hay unos efectos por todos los lados. Por todos los lados. Y se irradia porque los que están alrededor de nosotros empiezan a sentir los efectos también. O sea, el que está viviendo a tropel
todo el mundo vive atropellado. Exactamente. Y no es agradable vivir con una persona que te irradia eso. Entonces, la pregunta antes de irnos para allá es, ¿puede una mujer que está viviendo el modelo de la mujer inquieta, ansiosa, pasar al modelo de la mujer hacendosa? Yo estoy segurísima que sí, porque el Señor nos ha dado tantas cualidades específicas como mujer hacendosa, y fuimos nosotras mismas que la transformamos en la mujer ansiosa, pero ya las cualidades están. Es simplemente trabajar con la parte de identidad, con el corazón, y aprender de forma disciplinada e intencional a traer la razón y el espíritu a reinar por encima de toda la parte emocional que quiere desajustarnos. Las facultades están, acabas de decir, pero hay que empezar a vivir de forma intencional para ajustar ese desorden que vino en nuestras vidas. Bueno, esa es una buena noticia para todas nosotras como mujeres. ¿Y tú estás trabajando en esa área también? Yo trabajo en la parte de evaluaciones, en la parte de evaluación de la ansiedad, detectar digamos. Lo que hay. Exacto. Esa es la parte más específica de mi trabajo. Sí, por supuesto, porque si no tenemos eso, no sabemos que lo tenemos. Exacto. Perfecto. Entonces vamos a ir a hablar un poco de puntos cruciales, porque entiendo que tienes un modelo, que vas a partir de un modelo bíblico, así como Así la es. ansiedad estaba. Así es, en vamos a un hacer modelo esa bíblico. comparación. Perfecto. Ahora mismo regresamos, pero no se vaya, por favor. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Estábamos hablando en la parte anterior de este tema tan copioso y que trae tanto malestar a nuestras vidas, que es el vivir ansiosos y el querer hacer todo al mismo tiempo. Una retroalimentación que siempre nos devasta y tiene efectos secundarios muy fuertes. Y habíamos visto la semana pasada el ejemplo de esa mujer ansiosa a la cual el Señor diagnostica y le dice: el problema está dentro de ti, afanada por muchas cosas, preocupada por muchas cosas y molesta, porque al final siempre sale eso. Y hoy la magíster Camila está aquí, no te voy a decir licenciada porque el licenciado se te quita un chin. Estás aquí porque estás ayudándonos a ver esto desde una cosmovisión integral, no solo lo que Dios ya nos dijo y las causas, sino cómo poder salir de esto, y nos ayuda mucho la neurociencia en ese sentido. La mujer que es la antítesis de Marta aparece en Proverbios capítulo 30, desde versículo 10 en adelante. Tú vas a hablarnos de esto. Introdúcenos a cómo se puede pasar de una mujer totalmente ansiosa a una mujer hacendosa. Pues la verdad que el Señor en su perfecta inmensidad nos trae un modelo perfecto del cual al que debemos seguir. Y vemos en la mujer hacendosa o en la mujer virtuosa en Proverbios 31 un paralelismo con esta mujer que culturalmente nosotros entendemos que es, y que también Marta representa en aquella historia. Y este es el modelo de mujer que el Señor nos anima a seguir. Y a medida que iba leyendo sobre él, me daba cuenta que hay muchas características de la mujer de hoy que son buenas, que están establecidas en la mujer con un propósito, pero que simplemente nosotros lo desviamos y cambiamos nuestra identidad por una identidad que trae ansiedad. Pero que las características están, y se hace muy evidente en esta mujer que el rey Lemuel describe. Y inicia diciendo que en ella confía el corazón de su marido. O sea, que hablábamos de la mujer ansiosa anteriormente, de que era una mujer dividida, distraída, reactiva, una persona que vive un estilo de vida, que vive en partes, no está en ningún lugar ni en ningún momento de una forma integral. Pero vemos que la mujer hacendosa
es una mujer confiable, es una mujer pausada y es una mujer de buenas decisiones. Dice la palabra, no carecerá de ganancias, ella va a traer bien y no mal todos los días de su vida. O sea, este es el primer punto que el Señor dice de cómo debe ser una mujer que vive un estilo de vida. Y si es confiable, es porque tiene muchas características confiables, valga la redundancia. Y ha mostrado que se puede confiar en ella, porque confiable es eso. Puedes. Ese es un punto clave para arrancar. Y eso me hace recordar, porque dice aquí, en ella confía el corazón de su marido. Me recuerda cómo Dios nos hizo como ayuda idónea, ayuda idónea al hombre. Entonces Él puede confiar en nosotros, Él puede delegar en nosotras, porque vamos a tomar buenas decisiones, pero porque esta mujer está centrada primero en Dios y Él es su guía. Como tú dices, la mujer ansiosa está distraída, no puede pensar correctamente, está repartida en muchas cosas. Mientras que esta, al tener su enfoque primero en Dios, es capaz de ser esa ayuda idónea para el esposo y que su esposo pueda confiar y descansar en ella. Amén. Así es. Pero el hecho de que el esposo confíe, es bueno de aclarar, es porque ha visto en ella cualidades permanentes. Claro que sí. Que son esas cualidades que se afloran, mantienen a través del exacto, que se afloran porque la persona conoce a Dios y deja que el Espíritu de Dios trabaje en su vida. Hay una persona apacible, es dinámica, pero es apacible, por otras cosas que va diciendo el texto. Entonces es un punto de referencia y de partida sumamente importante para todas nosotras y para las amigas que nos ven, nos están escuchando, porque necesitamos esa clase de mujer ahora. Que transmite seguridad, seguridad pudiera ser la palabra, le transmite seguridad a su esposa, pero a la vez, porque su roca es Cristo y su seguridad viene de Dios. Sí, también pensamos, me acuerdo que estábamos hablando ahorita, que en el programa pasado mencionábamos, y tú puedes recordarlos por si acaso no han visto el otro programa, que le invitamos a verlo, cómo estaba el alma y el significado de esas dos palabras, que te acuerdas que hablaba de afanada y turbada, y que uno era que estaba dividido en pedazos, que otro era turbulento. ¿Qué tú recuerdas de esas características para esa mujer, ese diagnóstico que el Señor le dio a Marta? No solamente estaba una mente en pánico, no solamente estaba una mente ansiosa, sino que también por la palabra preocupación en griego habla de una mujer que estaba dividida, que estaba en todas partes, que estaba quebrantada, rota en diferentes lugares y no funcionaba su cerebro de manera integral y por tanto se mantenía en esa dinámica. Claro, eso me hace pensar mucho, bueno, en la mujer de hoy, en las redes, en cómo estamos divididos, por ejemplo, el mismo WhatsApp, cómo estamos hablando ahora mismo y podemos estar en otra conversación, y lo de eso me hace pensar en lo de partida. Tenemos el corazón dividido en la casa, en el trabajo, en los hijos, en todo, pero en todo simultáneo. No es que no lo hagamos, es que no estamos presentes en una cosa totalmente. O sea, estamos un poquito, damos porciones de nosotras mismas. Y también me hace pensar en lo de la turbulencia, que esa confianza, la turbulencia me hace pensar como que el corazón está como un mar turbulento. Cuando tú tienes el alma en paz, eso da semanas, tú tienes la paz de Cristo y tú puedes ser una persona confiable. Si hay turbulencia en tu corazón, ¿cómo uno puede emanar esa confianza y estar presente en ese momento? Bueno, yo creo que el recuerdo de casi todo el mundo, cuando has subido un avión y escuchas la voz del piloto que dice, se acercan, aprecia el cinturón de seguridad, se acerca turbulencia, y pasas por una turbulencia, tú no tienes ningún equilibrio, arriba, abajo, hacia un lado, es algo muy incómodo, realmente. Vivir de esa forma es algo muy malo. Así es. Y puede, por lo que tú decías hace un rato, puede convertirse en un estado, un trastorno, porque afecta la salud. Decías que el cerebro nuestro trabaja de una forma, y eso es necesario recordarlo, ¿no? Como si tú, la parte donde se aloja o se producen las operaciones frontal, ¿no? El poder razonar y decir, Dios me ha dicho que Él está conmigo y que siempre voy a tener accesibilidad a su paz.
Si yo razono eso en un momento donde estoy en turbulencia, inmediatamente el razonamiento empieza a darme paz. El saber, no es razonar porque déjame meditar que esto es así y voy a ponerlo dentro de mí, es que Dios me dice que es así. Si le creo, esa promesa se convierte en mi fortaleza. Yo creo que es como estar centrada en Dios, sabiendo a quién le hemos creído. Porque una cosa que ahora estaba pensando y volviendo a lo que es la mujer virtuosa, que es lo que ahora Camila comenzó a hablar de sus cualidades, que yo veía que sí, ella tenía muchas tareas, que sí realmente tenía muchas responsabilidades. Y yo supongo que en algún momento pudo haber tenido turbulencia en su vida, claro que sí, porque en esta tierra tendríamos aflicción. Pero ciertamente se ve una mujer de peso, centrada, se ve que su eje es Dios. Y esa parte de confianza que tú decías, Orfa, que confiar, su esposo puede confiar en él, y esa parte de que ella puede tomar buenas decisiones, solamente podemos tomar buenas decisiones cuando estamos pegadas a la vid, y esa es la parte más importante, porque ¿qué voces escuchamos? O sea, ¿en base a qué tomamos decisiones? ¿A las cosas que oímos del mundo o a lo que el Señor nos dice? Y entonces al ir a la vid y estar pegadas a la vid y poder tomar buenas decisiones es cuando el esposo va a poder confiar en nosotros. O sea, nuestros esposos van a poder, porque van a ver que nuestras decisiones no son tomadas al azar, sino que vamos a pensar. Entonces realmente la única manera que podemos ser confiables es si tenemos a Cristo en nuestro corazón y buscamos de Él esa dirección. Exactamente. La verdad es que vemos y seguimos en los mismos versículos y vemos que, como bien decía Zaida, no era una mujer que no tenía nada que hacer y que estaba sentada en su casa y claro, tiene paz porque no hay nada que hacer, sino que era una mujer bastante ocupada, bastante ocupada pero no cargada, bastante movida y diligente pero no desesperada, no turbada. Vemos que es una mujer que busca lana y lino, acciona, es una mujer que trabaja, es una mujer que trae su alimento de lejos, es comparada como las naves de mercader, que significa solidez, fuerza, una persona que se levanta aún cuando es de noche, o sea, una madrugadora, da tarea al servicio de su casa, o sea, se ocupa de vestir, pero también se ocupa incluso de las personas que están trabajando en su casa. Es una mujer que tiene su mente en todos los sitios, pero de alguna forma ha logrado trabajar con todo eso que el Señor le ha dado a la mujer para mantenerse. Por ejemplo, el versículo 13 me encanta, dice, con agrado, trabaja con sus manos, laboriosamente, diligente, una persona que trabaja con placer, con deseo, con agrado, no se victimiza, no se queja, no reacciona, no acusa. Una mujer que no tiene la preocupación y la molestia como motivación para hacer las cosas. Bueno, tenemos que hacer una pausa para regresar a ese punto. A ese punto. Bueno, sí. Porque no creo que alguien pueda ser de esa forma sin tener una base firme en quién soy y qué me ha dado Dios y cómo uso esas facultades que Dios me ha dado para que sean una bendición, no una carga. Regresamos, yo creo que nos están hablando a todas. Así es. Camila, en el segmento anterior nos quedamos en ese versículo que decía, y con voluntad trabaja con sus manos, es decir, que ciertamente hace. Y me hace pensar que el amor es el motor de esta mujer. Lo hace muchas cosas, pero lo hace en el amor, y en el amor de Dios y no en sus fuerzas. Y me recuerdo ese ejemplo que veíamos en el programa pasado,
que Marta hacía muchas cosas, pero culpaba, se victimizaba, tenía la expectativa que otros lo hicieran. Mientras que en este modelo de Dios, ella hace, pero lo hace en paz. Y nos preocupamos en ese momento que tal vez cada una de nosotras nos vemos al llegar a la casa y que todos nuestros hijos nos hacen demanda y tenemos demandas. ¿Cómo en ese momento nos detenemos? Y no dejamos que venga ni la victimización, ni uno sentirse, ¿verdad? Sino que esté el amor y que sepa que no es nuestras fuerzas, sino en el orden de Dios. Sigue un poco por ahí, de esa mujer hacendosa. Esta es la verdadera comparación que este rey nos está tratando de transmitir con relación a esta mujer que no deja de hacer, pero no se olvida de ser. Y su motor, como bien tú dices, Gina, es la voluntad, es el esfuerzo, es el placer, no para que lo vean, sino porque ella sabe que está dentro de su identidad, ser eso. Y por tanto puede hacer sin sentirse culpable, sin sentirse agobiada, sin sentirse turbada. Vemos que es una mujer en los próximos versículos que evalúa las cosas antes de hacerlas. Una mujer ansiosa normalmente es reactiva, es impulsiva, no piensa cuando va a hacer las cosas, pero esta mujer hacendosa evalúa las cosas antes de hacerlas. Tiene mucho cuidado, por ejemplo, y pone a una mujer en cabeza de finanzas también, y dice, hace telas de lino y las vende. O sea, es una mujer que trabaja, es una mujer que puede ser, puede ganar dinero de forma independiente, no es una mujer que está en su casa simplemente bajo una estructura de la cual está totalmente abnegada a todo lo demás. O sea, realmente vemos una mujer que sabe de negocios, sabe tomar decisiones, pero evalúa, piensa antes de actuar, sabe dónde invierte su dinero. Esta parte de evaluar va a la parte de por qué es confiable también en ese sentido. Tú sabes que ahí habla de temor y cuando estás hablando te toma que no es reactivo. En estos días llegó un documento a mi casa y de verdad puedo decir que el temor es terrible, porque por temor yo ni leí el documento y ya yo estaba llamando a mi esposo, o sea, ya nerviosa, preocupada, y él nada me dijo, espérate, lee. Y cuando leí, como que dije, y después tuve que pedirle perdón a él, porque realmente yo fui como un canal de ansiedad para él, en vez de haber leído con calma. O sea, lo que hice fue que por el temor de lo que vi rápidamente, reaccioné, llamé, y de verdad después cuando tranqué y me aquieté, y él llegó a la casa, tuve que pedirle perdón. Le dije, perdóname por ser insensata, porque actué en insensatez, no actué como en mi juicio, sino que el temor me llevó a actuar de manera rápida y esta mujer es todo lo contrario. Fíjate que el temor, que era lo que estaba compartiéndonos Camila, el temor envía la señal e inmediatamente la adrenalina, el cortisol, estás en una amenaza. Es lo que interpretamos, ¿verdad? Y lo que enviamos. Esa amenaza pone todo al revés. Claro. Y la paz se fue. Y bloquea el pensamiento. Totalmente. Bloquea el pensamiento. A mí eso me hace pensar en la tormenta, cuando estaban los discípulos en la barca. Por temor, de verdad, por el temor hace maravillas. Entonces, por eso hablaba ahorita, Camila, de la tormenta, de la turbulencia, porque realmente cuando el alma está turbulenta, teme y reaccionamos mal, porque el cortisol está ahí para librarnos del peligro de muerte, que puede ser esa cartita que no pero es importante, y no quiero dejar de cerrar, que justamente el Señor nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, nuestra mente es cubierta bajo su paz, que trae bonanza, para entonces nosotros no dejarnos guiar por emociones descontroladas, sino la razón y la verdad de Cristo que nos dirija y nos ancle, ¿verdad? Tú sabes que cuando tú hablas de eso, Nicole, me recuerdo un día que casualmente yo estaba atribulada ese día y ansiosa, y me pasaron varias cosas, que si el trabajo y la casa, como que me irritaron. Ese día yo tenía ensayo aquí en la iglesia de alabanza. Y yo no me sentía ni en ánimos de venir porque estaba como triste, decaída. Y dije, bueno, voy a ir, porque sí.
es mi responsabilidad con el Señor. Y cuando llego aquí al templo y subimos y comenzamos a practicar, comienzo en oración a decir, Señor, pero yo no estoy en condiciones de darte una ofrenda. Como que... Y yo sentí inmediatamente una paz. Y yo sentí que el Señor Jesús me decía, ven, vamos a caminar sobre el agua. Amén. Y ahí yo solté todo de una manera que le puedo decir que ese fue un día precioso, porque fue como que me renové en ese momento. Y me di cuenta que toda esa ansiedad y todos esos problemas, o sea, es la tormenta que tal vez el enemigo quiere traer a todas nuestras vidas. Y el Señor nos enseña que si tomamos su mano y nos fijamos su mirada en Él, podemos caminar sobre el agua. Esa es una realidad. Y lo pusiste en su lugar, o sea, le diste el primer lugar y la tormenta... Todo se organizó inmediatamente. Amén. Lo que más se recuerda el nave de mercader, que él dice que somos una como nave, ¿verdad? Sobre el agua, vigilamos el rumbo del hogar, pero qué lindo también saber que en un barco pueden haber turbulencias. Entonces, aquí que dice que ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Habla de alguien que está listo pues, para la batalla. Alerta. Pero no es sus fuerzas, está alerta, no está descuidada. Pero cuando llegue esa batalla, igual la afronta con Dios, porque es que va a haber turbulencia. Pero esta mujer hacendosa está presta pues, para afrontarlo, y una cosa a la vez. Dice el otro versículo, no se apaga de noche su lámpara. O sea que es de las que velan, de las que interceden. Y una persona que vela e intercede tiene que estar completa, no puede estar dividida. Tiene que ser un ser integral de una forma muy específica porque tiene que estar enfocada, tiene que estar alerta. Y cuando uno está preocupado, inevitablemente está distraído. Y el modelo de Dios para la mujer es una mujer enfocada, alerta, que sabe fortalecerse previo a las tareas. Amén. Eso de previo es estar apercibidas, o sea, yo creo que todas tenemos experiencias con el Señor, que el Señor nos ha alertado antes de algo que viene el porvenir. Yo creo que eso es lo que está hablando ahí. O sea, que ella sabe, ella está preparada y no le teme al futuro, porque ya en comunión con el Señor, ya el Señor le ha mostrado también, y nos ha pasado a todas, como el Señor antes que algo nos suceda, aunque tal vez no lo entendamos realmente hasta que sucede y decimos, wow, pero eso es lo que el Señor me estaba alertando. O sea, eso fue lo que el Señor me ministró cuando yo estaba en su presencia, o por lo que me hizo orar en ese momento que yo no entendía, pero en el Espíritu nosotros podemos recibir y interceder por nuestros hijos o por nuestra casa mucho antes. Y eso entiendo yo que es parte de esta mujer, que está apercibida y se prepara. Y cuando dice que prepara para el invierno y la ropa, está hablando en lo físico, pero en lo espiritual. Nosotros sabemos, y el Señor tiene, siempre y cuando nos mantengamos cerca de Él, el Señor nos da la capacidad para saber lo que viene, para estar listas. Claro. Y muchas veces llega un momento y uno ni se sorprende, y dice, wow, pero el Señor, o sea, no pasa nada, vamos a seguir orando, porque el Señor si lo dijo antes, Él tiene la salida. Y por eso no se pone ansiosa. Y siempre el Señor nos acompaña diciendo, no temas. Amén. O sea, viene, pero no temas. Amén. Y de la lámpara encendida en la noche, me hace recordar la lámpara apagada. Se apaga, ¿verdad? Si no cultivas ese aceite que es tu comunión con el Señor. Pero si la tienes encendida es porque estás velando, como Dios nos manda a velar. Entonces estás velando, estamos apercibidas, estamos en comunión con Dios, podemos ser luz. Tiene tanto significado eso de tener las lámparas encendidas, más en este tiempo. Si estamos en comunión con el Señor, y eso significa conocerlo, acercarnos a Él, saber que Él es fuente de vida, es la certeza, estamos hablando de certezas. Certezas es lo contrario a dudas, a temores, a inquietudes, a ansiedades. Cuando tenemos certeza es porque sabemos quién es Él, qué nos ha prometido y cómo lo cumple cada día. El Señor quiere ser el amigo cercano de la mujer, quiere ser el consejero cercano de la mujer, quiere ser el dador de paz, el libertador, el sanador. Él quiere eso, Él lo dice en su palabra. Leer Isaías 61 nos enfoca inmediatamente en eso. ¿Qué pasa? Como decía al principio, se nos ha enseñado tanto
que tú puedes y tienes que hacerlo por tu propia fuerza, que tú eres una mujer y una mujer hace esto, pero no hace las otras cosas, que es parte de nuestra identidad. Desprendernos o arrancarnos de nuestra identidad siempre vamos a tener problemas, porque nos vamos a rebelar contra algo que naturalmente Dios me dijo, tú tienes que hacerlo. Pongo ejemplo, maternidad. Dios dijo, la mujer fue hecha para eso. Claro. Eso es parte de su identidad femenina. Cuando te dicen, tú no tienes por qué tener hijos, y eso te denigra, y amamantar, eso tú no eres una vaca, y te empiezan a decir esas cosas, inmediatamente, si quieres ser parte del grupo que te lo dice, identificarte como esa mujer liberal, esa mujer que es ejecutiva, pero no tiene nada que ver con lo doméstico, empieza a romperte. La división espiritual, el quedar en partes espiritual y emocionalmente, ahí está. Ahora, esto, lo que estamos diciendo es que Dios dice, a través de esta porción, si me conoces, tú no tienes por qué tenerle miedo al futuro. Amén. Y lo mencionaste ahora, y no teme, por no tener temor, no tiene temor de la nieve, porque toda su casa está vestida de ropas dobles. Como decías, Gina, eso no es solo lo físico. El invierno que se acerca y en el que vivimos, empezamos a sentir oleadas de esa brisa fría en este mundo en que vivimos. Una mujer que conoce a Dios no le teme al invierno. Así es. Tú decías, María, intercede. Dios se lo pone en el espíritu, sabe cómo orar por sus hijos, sabe cómo cubrirlos, sabe cómo fortalecer a su esposo. Entonces todo esto tiene que ver con lo mismo. Otra vez, pausa, regresamos en un momentito. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. Recuerdo una vez que me dijeron, Gina, tú has decidido romperte en pedazos para lo que los demás estén completos. Y eso me hizo pensar, estamos hablando de que somos divididas, fragmentadas, de que hay demandas, cómo también uno se ocupa de sí misma para precisamente no romperse. Así es, y como este modelo de mujer no deja nada afuera, vemos como este rey también habla de una mujer que hace mantos para sí. Su ropa es de lino fino y de púrpura, o sea que no es una mujer que anda vistiendo a todo el mundo. Arriba dice que viste a sus hijos de escarlata y abajo dice, se viste ella de lino y púrpura. Es una mujer que no se olvida, no vive para otros solamente y hace para otros, sino que se ocupa de sí, no solo de las cosas espirituales, sino de las cosas materiales también, porque habla de una vestidura de mucho honor. Ella viste a sus hijos, pero se ocupa de vestirse ella. Esta mujer sabe que si no se ocupa de sí misma primero, no va a haber forma de que pueda velar por todo lo demás. Amén. Y así mismo sigue en esa misma línea de vestirse, pero también de sonreír. De sonreír. Una combinación muy al futuro. Y esa es una de las cosas más lindas que nos deja esta mujer al final. Justamente el futuro es lo que nos da ansiedad, pero esta mujer sonríe. Sonríe al futuro. No hay amargura. Sin saber y conocerlo. Tú sabes que de todo este compendio que nos dejaron en la Biblia de lo que es esta mujer, a las que estamos todos llamadas a ser, me llama mucha la atención también cómo termina, como dice, engañosa es la gracia y vana es la hermosura, la mujer que teme a Jehová es a ser alabada. Yo siento que en ese último versículo también comprende mucho el centro de esta mujer, era Jehová. Entonces, yo ahora tengo como una pregunta, ¿cómo nosotras logramos centrarnos así?
porque ciertamente muchas veces somos atribuladas, somos cargadas, tenemos muchas cosas. Yo puedo dar por testimonio que por la condición de mi trabajo, a veces tengo muchas cargas de diferentes lugares, de diferentes proyectos, y llega un momento que yo siento que no puedo con tantas cosas, que si con mi casa, llegan momentos así en la vida inclusive de uno que trata de mantenerse pegadita del Señor. Yo puedo decir por mi parte que hay veces que yo lo que digo, bueno, una cosa puedo resolver a la vez, como dice la palabra. Cada día tiene su afán. Esa es mi experiencia. Pero yo te pregunto a ti, realmente para que todas las demás podamos escuchar cómo se puede manejar eso, ¿no sé, hermanas? Sí, yo la verdad que no he llegado a la etapa en la que ustedes están. Yo soy joven, soltera, y no me imagino realmente la carga que ustedes como mujeres llevan, porque yo solamente atiendo mi vida y atiendo mi trabajo. Después no tengo más nada que atender, a menos que se demande algo extra de mí. Pero sin embargo, yo tengo de testimonio que por ser una persona como soy, muy proactiva, muy responsable, muy estructurada, yo sí me identifico con el modelo de Marta en muchas áreas de mi vida. Y de hecho puedo decir, soy una Camila previo a la pandemia y luego a la de la pandemia. Cuando yo me di cuenta, fue en la pandemia que yo me di cuenta que, como dice Salomón, qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con el que se afana bajo el sol. O sea, al final nos sentaron a todos. Al final el Señor dijo, yo soy el que manda aquí. En mí está el control. Ustedes no tienen control de nada. Fíjense cómo en un segundo yo cambié el mundo. Su trabajo se fue al suelo. Sus cuentas de banco las controlé yo. Todas sus salidas las controlé yo. Toda su familia las controlé yo. Y yo dije, pero es verdad. O sea, me pregunto, ¿qué valor, cada vez que estoy afanada, qué valor tiene este afán a la luz de la eternidad? Amén. Sí es. Y eso habla de prioridades. Entonces, honestamente, este proverbio para mí era como inalcanzable. Como que yo sentía realmente que era imposible. Pero tú dijiste, inalcanzable. Sí, era como una persona que se cansó de negar algo y no puede. Pero en la primera sección que ustedes hablaban, y Camila decía que el Señor nos había dotado de todo esto, eso nos quita un peso. Ya el Señor lo puso. Porque ya está. Es solamente confiar en el Señor que está y anhelarlo y buscarlo y ser dirigidas por Él. Y de verdad me habla de prioridades, porque en el momento que tenemos esas prioridades, y creo que la pandemia demostró mucho de eso, de que cuáles eran tus prioridades, o sea, en qué yo estaba invirtiendo mi tiempo. Y cuando te diste cuenta que en lo que estabas tal vez invirtiendo tu tiempo se cayó y no lo podías invertir más, entonces realmente nos pone a pensar a todas, ¿en qué gasto mi tiempo? O sea, ¿cuál es mi prioridad? Claro. En mi hogar, en mi casa. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero la pregunta tuya, Zaida, ¿cómo uno lo maneja? Cuando yo veo que tengo demasiadas cosas que ni sé cómo lo voy a lograr, genuinamente, todas las veces que yo he dicho, ok, Señor, esto es lo que está en mi día, yo no sé cuál de estas es tu voluntad. Aquí o el mundo me ha puesto actividades, o yo misma me he puesto actividades, o otras personas en mi casa, porque tenemos que también estar para otros en la casa y ir a sitios que tal vez no es lo que tal vez más deseamos, pero poner todo ahí. Y cuando lo veo digo, yo ni sé cómo yo lo voy a lograr, y entra la ansiedad, porque uno no sabe en cuántos pedazos se va a dividir. Y el Señor me sorprende a cada rato. Una se cancela, otra sencillamente no se dio, otra no llegué y me di cuenta que no era tan importante. Entonces el Señor nos ordena, pero ¿qué hice? Se los puse delante de Él, para que Él sea el que realmente diga qué es lo que yo tengo que hacer ese día. Qué lindo. Y eso... Orfa cada vez que dice, oren antes de ir al súper. Claro. Ok, Señor, ¿tú quieres que yo vaya al súper? Es algo que desde que yo te escuché decirlo, yo digo, en serio, Orfa, de verdad tengo que orar, pero sí. Hasta para ir al súper. O sea, cuando tenemos tantas cosas, Claro. a veces hasta el súper el Señor nos quita.
porque podemos resolver con algo que hay en la casa. Exactamente. Y Exacto. ser creativas y quitarnos ese peso, porque a veces el peso no lo ponemos nosotras. Hay que ir súper obligado porque no hay una cosa. Bueno, pero si no hay una cosa, a otra. Entonces, pero el Señor nos da, nos dota esa creatividad. Ahí está la creatividad. Sí. Claro. Despertarla. Todas las facultades están ahí. Ujú. El asunto es despertarla y saber cuándo y cómo. Amén. Eclesiastés, hablabas ahorita de las cosas que Salomón nos enseña, o Dios a través de Salomón, y dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. Amén. Descubrir eso de verdad es una llave para la vida, porque eso realmente lo tengo que hacer ahora, Ujú. al lado de 3 cosas que yo sé que sí son primordiales. Ujú. Entonces, cuando ese desbalance llega, porque no tenemos el orden del que tú hablabas ahorita, vamos a colapsar y vamos a estar amargadas y vamos a estar molestas con todo el mundo y seremos personas muy, muy reactivas. Y nos va a Llegamos pesar hacer las sin cosas duda, por el otro. Sin duda, porque el amor se fue. Ujú. El amor que da el balance se fue. Se fue. Entonces yo creo que sería muy bueno, aquí mientras las oí, el Señor trajo a mí, pero hablen de la Marta que aprendió Mm. a servir sin ansiedad. Amén. Juan 12. Ujú. Digo, porque si dejamos a Marta así, Ujú. solo en su afán y su preocupación, no nos damos cuenta de la sanidad, que es a donde Que tú Dios nos estás Ay, llevando. amén. El Señor va a trabajar con nosotras. Así es. Amén. Y Él va a traer sanidad a esa parte de nuestras vidas. Dios no quiere mujeres amargadas, ansiosas, desbalanceadas. No las quiere. El Señor quiere que seamos personas en el balance y equilibrio que Dios quiere. Y ahí vemos la cena que ocurrió tiempo después, en la semana en que Cristo iba a morir. Marta y María hacen una cena para el Señor. Y miren qué descripción tan preciosa dice ahí. El versículo 2 dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía. Marta sigue sirviendo. Amén. Dios la hizo para servir. Ujú. Pero esa Marta no está ya en la intensidad de ansiedad, Amén. de angustia, de sensación de victimización. Se fue todo eso. Amén. Cristo la enseñó. Y eso es tan bello, Orfa, porque y de déjame verdad- decirte lo otro, la otra parte, María, Ajá. a los pies del Señor. Adorando. Una libra de perfume de nardo. Adorando. Ella fue hecha para Cada quien adorar. con un Entonces ahí la tenemos. Dios Ahí la sus tenemos. pies. Ahí vemos que realmente Dios hace el milagro. Claro. Así es. ¿Sabe que mientras María hablaba y decía lo que venía a mí, solo una cosa es necesaria? Amén. Y volvemos a esa historia. Gloria a Dios. Solo una cosa es necesaria, entonces solo una cosa es importante. Ujú. Entonces, en medio de las muchas cosas, ¿qué es realmente importante? Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos toda la luz del Señor. Todas. ¿Qué es realmente importante? Parecería, ¿verdad? Sí. Solo una cosa es Y necesaria. cada día, Sí, no, claro. cada día, ¿qué es importante que haga hoy? Hay Cada día. 15 cosas, pero el Señor me está diciendo que esta la haga primero. Ahora, no partamos, porque este es un mensaje, ¿crees esto? Al final es eso. ¿Crees esto que Dios te está diciendo? Porque al final ¿le hice caso a Dios? Ok, ya sé que estoy en un estado ansioso, sé que esto me está amargando, sé que esto me está haciendo daño, pero ¿le estoy haciendo caso a Dios? Porque si sigo mi rutina y no me detengo a oír lo que Dios me enseña, nada de esto me va a ayudar. Y vemos en Marta que ella le hizo, ella le hizo caso. Eso Y es él le lo hizo más esa bello, pregunta o sea, a Marta. ¿Crees esto? Así es. A Marta. O sea, Marta se dejó transformar. Claro. Es hacer un Y- alto y autoevaluarse. Como el Señor te dijo, ven, Ven, vamos a caminar caminemos sobre vamos las a aguas. caminar Ahí sobre el está, agua. la turbulencia está ahí, no se ha quitado la tempestad, pero vamos a caminar juntos. Entonces volvemos a la sanidad. convicción y lo que tú hablabas que te enseñó la pandemia, no estábamos en control. Él está en De nada. control. Y en parte cuando venga la ansiedad, viene que la convicción sea vida en nuestras vidas. Amén. Donde el hombre no tiene el control, está el control de Dios. Dios sostiene la creación, Él nos sostiene a nosotras. Confiar en Él, que Él tiene planes de bien y no de mal. Todo lo que hemos hablado, esas promesas, tienen que venir a nuestra vida como de la primera parte para desacelerarnos. Es Dios que hizo la creación, Él es el creador. Así es, cuando entendemos este concepto, tenemos que bajarnos, humillarnos y decir que sea lo que Dios quiera. Amén. Amén. En ese taponazo, Amén. que sea lo que Dios quiera. Así es. Me ocupo, pero no me Así preocupo, es. como dice el mismo Así Dios. es. En medio de la turbulencia, Él
Él es el que nos da paz y Amén. seguridad. Camila, gracias por haber estado. Te invitamos para el próximo. Para los próximos, Para así los- es mejor. Amén. Gracias de verdad y que el Señor te ayude a seguir dándole a mucha gente lo que estamos oyendo nosotras. Seas un canal de bendición. Y a ustedes les decimos, se puede. Se puede pasar del estado ansioso al estado hacendoso. Dios te hizo con esas facultades. Permítele a Cristo que Él sea el que ordene tu vida. Dios te guarde.